Me desperté porque escuché un susurro junto a mi oído. Abrí los ojos y en la puerta de mi habitación había una sombra con forma de hombre. No caminó hacia mí, se deslizó hasta mi cama. Cuando sentí que el colchón se hundía, ya estaba encima de mí y entonces metió sus dedos en mi boca y empezó a jalar mis dientes. Buenas noches a todos. La historia que van a escuchar hoy fue enviada por una suscriptora del canal. Cuando la leí por primera vez me dejó con una sensación bastante extraña, porque es una de esas experiencias que muchas personas describen como parálisis del sueño, pero que quienes la viven aseguran que es algo mucho más real. Ella cuenta que en su casa, desde hace años, algunos familiares aseguran haber visto la sombra de un hombre, una figura que aparece de vez en cuando y que, según dicen, tiene un parecido inquietante con alguien de la propia familia. Durante mucho tiempo ella pensó que solo eran historias, hasta que hace 2 semanas algo ocurrió. Esto es lo que no tiene respuesta. Hola comunidad, mi nombre es Carla Mendoza y para ser honesta, nunca pensé que algún día terminaría escribiendo mi propia experiencia para el canal. En mi familia, desde hace muchos años, se cuenta algo bastante extraño. Algunos de mis familiares dicen que en la casa, especialmente por las noches, a veces se ha visto la sombra de un hombre. No es una sombra cualquiera. Según quienes la han visto, tiene forma muy clara, como la silueta de una persona parada o caminando por la casa. Lo más inquietante es que algunos dicen que esa figura se parece mucho a alguien de nuestra propia familia. Siempre escuché esas historias con respeto. No me burlaba, pero tampoco les daba demasiada importancia. Pensaba que tal vez eran coincidencias, juegos de luces o simplemente imaginación. Hasta hace 2 semanas, ese día me había quedado sola en casa. Era una noche tranquila y estaba escuchando uno de mis episodios favoritos del canal mientras acomodaba algunas cosas en mi cuarto. Recuerdo que estaba prestando atención a una parte específica del relato cuando escuché algo desde la cocina. Fue un ruido muy claro, el sonido de un vaso rompiéndose contra el suelo. Fue fuerte, seco, como si alguien lo hubiera estrellado con fuerza. Me quedé completamente quieta durante unos segundos tratando de entender si realmente había escuchado eso o si había sido parte del audio que estaba escuchando, pero no. El sonido había venido de la cocina. Fui a revisar. Caminé despacio por el pasillo, esperando encontrar vidrios en el suelo o algo tirado. Pero cuando llegué, no había absolutamente nada. Todo estaba en su lugar. Los vasos estaban donde siempre. No había vidrios. No había nada roto. En ese momento sentí una sensación rara, pero decidí no darle demasiada importancia. Pensé que tal vez había sido algún ruido de la calle o algo que se cayó en otra casa. Esa noche me fui a dormir como de costumbre. Decidí poner otro episodio del canal mientras me acomodaba para dormir. Sé que muchas personas dicen que no es buena idea dormir escuchando historias de terror, pero a mí siempre me ha gustado hacerlo. No sé qué hora era cuando algo me despertó. Todo estaba oscuro. Lo primero que sentí fue un susurro muy cerca de mi oído. No entendí qué decía, solo era un sonido suave, como si alguien estuviera intentando llamar mi atención. Abrí los ojos. Todavía estaba medio dormida cuando miré hacia la puerta de mi habitación, y ahí fue cuando lo vi. Había una figura. Era la sombra de un hombre de pie en la puerta. Durante unos segundos no se movió. Pensé que tal vez estaba confundiendo alguna sombra o que mi mente estaba mezclando el sueño con la realidad. Era lo único que podía pensar para tranquilizarme, pero entonces empezó a moverse.
Lo extraño es que no caminaba, no levantaba los pies. La figura simplemente se deslizaba lentamente hacia la cama, como si algo invisible la estuviera empujando o arrastrando. Sentí cómo el miedo empezaba a subir por todo mi cuerpo. Cuando llegó al pie de la cama, ocurrió algo que me heló por completo. El colchón se hundió, como si alguien acabara de subirse. Intenté moverme, no pude. Intenté hablar, no salió ningún sonido. Era como si mi cuerpo estuviera completamente paralizado. Sentí como el peso avanzaba lentamente sobre la cama. Cada movimiento hacía que el colchón se hundiera más, hasta que ese peso quedó completamente encima de mí. Entonces sentí sus manos, primero sobre mis hombros. Eran manos muy frías, más frías de lo que debería sentirse cualquier piel, y también se sentían húmedas. Luego comenzaron a subir lentamente hacia mi cara. No podía cerrar la boca, no podía girar la cabeza. De repente sentí cómo metía sus dedos dentro de mi boca y comenzó a jalar mis dientes, uno por uno. Sentía la presión en cada diente, como si estuviera intentando arrancarlos desde la raíz. Cada tirón hacía que sintiera un dolor extraño, profundo, como si en cualquier momento fuera a perderlos. Mientras todo eso pasaba, el episodio que estaba escuchando seguía sonando de fondo. Podía escucharlo perfectamente, pero cada vez que intentaba resistirme o moverme, volvía a escuchar ese susurro, muy cerca de mi cara, como si esa cosa estuviera respirando sobre mí. De repente todo se detuvo, las manos desaparecieron. Sentí cómo el colchón comenzaba a recuperar su forma lentamente, como si el peso se estuviera levantando poco a poco. El frío empezó a desaparecer, y entonces desperté completamente. Sé que lo que acabo de contar suena exactamente como una parálisis del sueño. Eso es lo primero que cualquiera pensaría, pero lo que viví se sintió demasiado real. Lo que más me inquieta es que desde esa noche mi habitación ya no se siente igual. A veces, especialmente por la noche, aparece un olor muy fuerte, un olor como a cigarro o puro viejo. No es un olor normal, es más pesado, más antiguo. Mi mamá fuma, pero el olor de sus cigarrillos no se parece en nada a esto. Hasta hoy, todavía no sé de dónde viene ese olor. Y desde esa noche, tampoco he vuelto a dormir tranquila. Experiencias como estas son difíciles de explicar. Muchos dirán que se trata simplemente de una parálisis del sueño, pero quienes han pasado por algo así aseguran que hay momentos en los que se siente demasiado real. Si alguna vez has vivido algo parecido, tal vez sabes exactamente de qué estamos hablando. Y si tienes una historia que quieras compartir con el canal, puedes enviarla, quién sabe. Tal vez tu relato sea el próximo que escuchemos aquí. Buenas noches. Y recuerden algo, hay sombras que solo aparecen cuando estamos dormidos, pero otras pueden estar esperándonos cuando abrimos los ojos.